La inteligencia artificial ya es una realidad en la práctica jurídica. A ver, ignorarla no es una opción, pero usarla sin un conocimiento mínimo es un riesgo profesional y uno muy directo. La idea de esta guía no es convertir a los abogados en ingenieros, para nada. Se trata de entregar el vocabulario esencial para ejercer con diligencia y con seguridad en esta nueva era. Y para que entendamos bien la dimensión de lo que está en juego, esto que ven no es una cita de un libro teórico, es la Corte Suprema de Justicia de Colombia advirtiendo sobre las consecuencias reales de usar mal la IA. El riesgo no es algo que viene a futuro, ya está aquí, y las cortes ya están prestando mucha atención. Y no es un caso aislado. 48. Esa es la cantidad de citas de jurisprudencia totalmente inventadas que un abogado en España presentó en un escrito, todas creadas por una IA. Obviamente, la sanción fue una consecuencia directa. Estos ejemplos no son para asustar, sino para enfocar la atención en una idea clave, la debida diligencia. Ok, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar analizando el riesgo, que es bien real. Luego construiremos el conocimiento que se necesita, con un glosario práctico. Profundizaremos en la falla más crítica de estos sistemas. Expondremos las defensas indispensables y cerraremos con dos cosas que no se negocian, el secreto profesional y la responsabilidad, que no se puede delegar. Muy bien, entremos de lleno en el dilema central que enfrenta hoy la profesión legal frente a esta tecnología. Aquí, en esta tensión, se define todo. Por un lado, la IA ofrece una eficiencia que puede ser extraordinaria para redactar, para resumir, para analizar, pero por otro lado, usarla sin un control humano riguroso no es un atajo, es una vía directa a la negligencia profesional. El verdadero desafío es saber exactamente dónde hay que trazar esa línea. Ahora sí, vamos a quitarle el misterio a la tecnología. No es necesario entender los algoritmos a fondo, pero sí los conceptos que impactan directamente el ejercicio de la profesión. Pensemos en esto como el vocabulario mínimo de supervivencia. Empecemos por lo más fundamental. La IA, en esencia, es un sistema que procesa un montón de datos para entregar un resultado. Pero la clave está en la segunda línea, y esto tiene que quedar clarísimo. La IA no piensa, no tiene criterio jurídico y no comprende el derecho. Es una herramienta de correlación estadística, no de razonamiento. Olvidar esto es el origen de los errores más, pero más graves. Este es el tipo de IA que hoy nos genera los mayores riesgos. La IA generativa es, como su nombre lo dice, una creadora de contenido. Su capacidad para escribir textos que parecen redactados por un ser humano es realmente asombrosa. Pero esa misma habilidad le permite inventar hechos y argumentos con una seguridad, con una convicción que puede engañar hasta al profesional más experimentado. Para que quede todavía más claro, la IA tradicional, la que usamos hace años, sigue reglas muy simples. Si un documento tiene la palabra demanda, lo pone en la carpeta de demandas. Es predecible. En cambio, la IA generativa se basa en patrones que aprendió de casi todo el Internet. Por eso puede redactar un alegato complejo, pero también por eso su fiabilidad es, por naturaleza, cuestionable. El motor que mueve a esta IA es el modelo lingüístico grande, o LLM por sus siglas en inglés, y este es quizás el concepto técnico más importante que hay que entender. Un LLM no consulta la ley. Su única función es calcular qué palabra tiene más probabilidades de seguir a la anterior, basándose en los millones de documentos con los que lo entrenaron. Su lógica es probabilística, no jurídica. Y claro, esa lógica de probabilidades nos lleva de cabeza a la falla más peligrosa de estos sistemas, y a un término que todo abogado debe tener grabado a fuego. Ojo aquí. Una alucinación no es un error o un fallo del sistema, es una característica de cómo operan. Como su objetivo es generar texto que suene coherente, a veces la secuencia de palabras más probable describe un hecho o una sentencia que simplemente no existe. El resultado suena profesional, se lee como un texto jurídico válido, pero es falso. Es un riesgo disciplinario directo. Esta es la pregunta que hay que hacerse siempre. La apariencia de autoridad y de veracidad no significa absolutamente nada. Y para muestra veamos el caso que ya es el principal ejemplo de negligencia profesional por culpa de la IA. En el famoso caso Mata contra Avianca, un abogado en Nueva York presentó un escrito basado en una investigación que hizo con ChatGPT. Esta es solo una parte de la lista de jurisprudencia que la IA le dio. Los nombres, como ven, suenan totalmente creíbles. Pero el problema es que ninguno de ellos existe. Todos fueron inventados por el modelo. Pero esperen, porque aquí viene lo más preocupante. El abogado dudó. Le preguntó directamente a la IA si los casos eran reales. Y la herramienta no solo lo confirmó,
sino que lo hizo con una seguridad absoluta, inventando detalles para hacerlo más creíble. Esta capacidad de mentir con convicción es lo que la hace tan peligrosa si se confía ciegamente en ella. La sanción a los abogados, por cierto, fue de $5,000. Bueno, una vez entendido el riesgo, pasemos de la preocupación a la acción. ¿Cómo se usan estas herramientas de forma segura? La respuesta está en protocolos muy estrictos de verificación y de control. El primer concepto de defensa es este: humano en el circuito. Y que quede claro, no es una recomendación, es una obligación deontológica. La IA puede ser un gran asistente de redacción, pero el abogado es y será siempre el control de calidad final. Delegar el juicio crítico en la máquina no es ser eficiente, es abandonar el deber profesional. Este control se pone en práctica con un protocolo. Primero, usar solo herramientas de nivel profesional que garanticen la privacidad. Segundo, y este paso no es negociable, verificar manualmente cada dato, cada norma, cada cita contra una fuente oficial y confiable. Tercero, analizar el fondo del argumento. ¿Esto tiene sentido jurídico o solo es un texto bien escrito? Y cuarto, al firmar ese documento, la responsabilidad es 100% del profesional. Es posible que escuchen de herramientas que usan una tecnología llamada RAG. Es un avance importante porque obliga a la IA a buscar respuestas en una base de datos cerrada y confiable, como la jurisprudencia de una corte, antes de contestar. Actúa como un ancla a una fuente de verdad. Esto reduce muchísimo el riesgo de alucinaciones, pero hay que ser claros, lo reduce, no lo elimina por completo. La verificación humana sigue siendo indispensable. Además de la veracidad del contenido, hay otro pilar de la profesión que está en riesgo si no se actúa con mucho cuidado: el secreto profesional. Cada vez que se introduce información de un caso en una herramienta gratuita, existe un riesgo altísimo de fuga de datos, lo que se conoce como data leakage. Esos datos, incluso información personal, pueden ser usados para entrenar al modelo, y eso es una violación directa de la confidencialidad. Las reglas aquí deben ser de hierro. Usar solo plataformas con garantías de privacidad, anonimizar toda la información sensible y bajo ninguna circunstancia subir un documento confidencial a un sistema público. Y así llegamos a la conclusión, que refuerza la idea central de todo este análisis. La tecnología evoluciona, pero la responsabilidad profesional es inmutable, no cambia. Un método práctico para gestionar el riesgo es clasificar las tareas. Para actividades de bajo riesgo, como corregir el estilo o hacer un resumen no crítico, la supervisión puede ser más ágil. Para análisis preliminares, el riesgo es medio. Pero para tareas de alto riesgo, como la investigación jurisprudencial para una demanda, se debe aplicar el protocolo de verificación más estricto que exista. El tiempo que toma verificar no es tiempo perdido, es parte del trabajo profesional. Esta frase lo resume todo. La responsabilidad no se puede delegar a un algoritmo. La firma en el documento es del abogado, no del sistema de IA. Y frente a las cortes, frente a los clientes, el profesional es el único responsable. El sistema no responde disciplinariamente. El abogado sí. Cerramos con esta idea. La IA no es una amenaza para el buen abogado, sino una herramienta que puede potenciar su capacidad. Pero como cualquier herramienta poderosa, su valor o su peligro no está en la herramienta misma, sino en la diligencia, el criterio y la ética del profesional que la utiliza. Controlada con rigor, amplifica la inteligencia. Usada con negligencia, amplifica los errores. La elección y la responsabilidad son enteramente del profesional.